si tenía alguna pregunta, Sí, cualquier cosa, aprovecha el tiro. Muchas preguntas. Consulta gratis. Alejandra, tenemos justamente, esta es la segunda parte de la seguidilla, va a ser una trilogía finalmente, porque llegaron muchas preguntas con respecto a este tema que hablamos la semana pasada, que tiene que ver con cómo sacar a los arrendadores, a los arrendatarios, quiero decir, cómo el arrendador puede tomar, puede hacer uso de su propiedad, digamos. Por eso tenemos preguntas de la calle. ¿Quieres algo? Y viceversa, cuando el arrendatario, ¿cómo el arrendatario puede protegerse de las injusticias cuando te quieren sacar injustificadamente de una propiedad? También. Parte y parte. Es verdad. La verdad es que además parece que ha estado bien en la palestra el tema, porque hay un nuevo proyecto de ley respecto de los juicios de arrendamiento, hay un DICOM para los arrendatarios, así que la verdad es que está bien importante el tema. Hemos recibido, como dice Antonella, hartas preguntas, así que empecemos con las preguntas. Vamos al tiro con la pregunta de la calle, la gente está ansiosa por preguntarte, Ale. Vamos a ver. Mi vecino rentó su casa y los nuevos habitantes meten mucho ruido a cualquier hora. ¿Puedo hacer algo para echarlos? O sea, ¿qué injerencia tiene un vecino en el problema que se produce en otro departamento, donde un arrendador le arrienda a un arrendatario y tienen ellos problemas de ruido, de música, de... Mira, la verdad es que habría que distinguir, ¿ya? Si se trata de un condominio, un edificio, o se trata de una calle simplemente. Ya, si es supongamos que es un edificio. Si es un edificio, tenemos que seguirnos al reglamento de copropiedad. Okay. Y por lo tanto, ahí deberían estar regulados los ruidos, los horarios para hacer fiestas, para hacer reuniones, y habría que estarse al reglamento de copropiedad. Y por lo tanto, que la vecina podría solicitar que se aplicaran las multas, o... Ahora, echarlos... eso ya escapa de la posibilidad que tiene un vecino respecto a la propiedad de otro. Pero sí podría aplicar el reglamento de copropiedad. En el caso de que sea una casa en una calle sin condominio, bueno, ahí lamentablemente solamente está el auxilio de la fuerza pública, en el fondo llamar a carabineros para pedir que se respeten los horarios, porque también acuérdense que hablamos la otra vez que tenían ordenanzas que establecían los horarios de ruido. Por lo tanto, aplicar esa ordenanza. Insisto que echarlos o solicitar que ellos desalojen la casa, un vecino no tiene la posibilidad de hacerlo. Lamentablemente, yo quiero preguntar justamente con respecto a los ruidos molestos. El otro día, sobre mi casa, en mi departamento, estaban martillando. Soy segura que estaba martillando, no era otra cosa. Y de repente yo me molesté porque llega un momento en que uno tiene otros horarios, uno quiere descansar, etcétera. Yo me molesté principalmente porque sería bueno que a los cohabitantes del edificio les informaran cuáles van a ser los rangos de tiempo y los márgenes, y de repente avisar qué trabajo van a hacer, en qué momento y dónde. ¿Eso uno lo puede exigir como habitante de un edificio? Si está establecido... Por último, para programar la siesta, digo yo, o para, no sé. Debería estar establecido en el reglamento de copropiedad. Si no, en alguna junta de vecinos, de los que hacen los copropietarios, podría solicitar que se pusiera esa cláusula. Yo me acuerdo cuando yo vivía en una casa, que mi vecino iba a hacer una fiesta y tuvo la gran idea de llevarnos una cartita a toda la cuadra con un chocolate diciendo voy a hacer una fiesta. Sí, no, pero un gesto en el que fondo tú recibías esta carta y dices, no me voy a poner... Era una carta de notificación. Voy a cumplir tantos años, voy a hacer una fiesta, les pido disculpas anticipadas por los ruidos que pueda haber. Bonito. Y la verdad es que aquí, la verdad es que esa actitud, yo siempre lo he llamado, o sea, la gente que dé la cara, o sea, en el fondo si vas a hacer una fiesta, todos tenemos derecho a celebrar el cumpleaños, todos tenemos derecho a hacerlo. Pero si uno tiene la buena... la decencia de avisarlo, de poner, en el fondo cambia un poquito. Lo mismo con el martilleo, si uno tiene que hacer arreglos en la casa, pero si dice, oye, ¿sabes qué? Voy a martillar, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, en un horario que no sea incómodo, la predisposición de la gente cambia. Avisar. Ahora, eso debería estar regulado en el reglamento de copropiedad. Tenemos más preguntas del público, Alejandro. Mi arrendatario no se quieren ir. La causa está archivada y ya venció la fecha. Nos deben más de 1 millón de pesos en arriendo. ¿Qué hago? Mis arrendatarios no les han pagado. Es un poco lo que le pasa al caso de la arrendadora de Tatiana Merino. Exacto. Claro, la cosa es que la causa está archivada, ya venció la fecha. ¿Qué puede hacer ella en este caso? Lo que pasa es que hay distintas razones por las que una causa puede estar archivada. Porque se terminó y nadie fue, porque pasaron 6 meses y nadie hizo nada. En el fondo, si está archivada, solamente archivada, ya puede solicitar el desarchivo de la causa y hacerla revivir, en el fondo, para seguir con el trámite. Ahora, si está terminada por alguna razón, lo que podría hacer es iniciar un nuevo juicio de cumplimiento, si es que la sentencia fue que efectivamente los arrendatarios salgan de la casa. Si la fecha venció,
¿La fecha de qué? La fecha venció de haber sido la fecha de audiencia. Acuérdense que tenemos una ley de desahucio, para terminar un arrendamiento, en que establece que yo tengo que presentar una demanda. Tengo que notificar de esa demanda y a los 5 días hay una audiencia para que nosotros conciliemos y para que acompañemos las pruebas. Conciliar en el fondo es decir, oye, ¿sabes qué? Dame 15 días para salir, dame un mes, qué sé yo. Lo que desprendo de esa pregunta es que la fecha de audiencia es la que pasó y probablemente nadie fue. Si es así, la causa se archivó y ella puede solicitar el desarchivo y que efectivamente se vuelva a notificar y se haga la audiencia nuevamente, se reviva, se reactive. Perfecto. Eso es lo que el camino si es que la causa no está terminada. Si hay una sentencia, lo que puede hacer ella es exigir el cumplimiento de la sentencia a través de un cumplimiento incidental que se llama legalmente. Tiene esas dos opciones. Pareciera que no hubo mucha sentencia. Yo creo que no hubo audiencia. Dice que todavía, de hecho, le deben 1 millón de pesos en arriendo, que no es menor. Oye, siempre hay gente fresca, obviamente. Siempre. Pero yo he notado que, por mis años de arrendatario, que las leyes protegen a la persona que arrienda. O sea, una persona que deja de pagar puede estar mucho tiempo en esa casa viviendo. ¿Es cierto eso? ¿Las leyes protegen al arrendatario? La ley actual de arrendamiento ya se modificó porque la antigua ley era mucho peor que la que existe ahora. Supuestamente. ¿Pero es protectora del arrendatario o no? Lo que pasa es que no es que sea protectora del arrendatario, lo que pasa es que el sistema funciona de tal manera que termina siendo protectora para el arrendatario. Porque se supone, y en el papel estamos hablando de un juicio que no debería durar más allá de 30 días. Pero en la práctica, ese juicio termina durando 1 año, 1 año y medio. ¿Por qué? Porque el sistema judicial que tenemos ahora, lamentablemente, está colapsado, no tiene la rapidez, no tiene los recursos necesarios como para que un juicio efectivamente dure 1 mes. Entonces, estamos con la presentación de una demanda y podemos ser muy diligentes y notificar esa demanda rápidamente. Pero finalmente la sentencia se demora 3 meses. No solamente pero quería terminar un poco la idea. Sí, termina la idea. Que yo pienso que se protege porque se supone que un poco la persona que arrienda una casa porque tiene 2. Porque ella tiene que vivir en alguna parte y esa otra persona que está arrendando no tiene dónde vivir. Entonces, de cierta manera, claro, yo creo que las leyes las van a cambiar para proteger al que tiene más. Siempre el que tiene más está protegido porque puede manipular un poco las leyes. Tiene más poder. Pero resulta que esa persona que está arrendando es una persona que está pasando por una cosa social difícil. Quizás en algún momento queda sin trabajo y ya lo último es que ya le cortan esto, le cortan... Lamentablemente perjudica al hombre que está haciendo un negocio, se está ganando, pero ella está sobreviviendo, está viviendo una vida mucho más apretada. Pero hay mucha gente, muchos arrendadores que están en lugares que no les corresponden por que hay gente fresca y obviamente tal vez lo mío, lo que estoy diciendo ahora... No, pero también tienes razón. Pero creo que claro, que hay algo de eso, o sea, hay algo que hay una persona que puede quedar sin luz, sin agua y al final ya en la calle es un problema... Es un problema también espiritual, pero también un problema para el país. O sea, ¿cómo cuando eras arrendatario, ¿cómo te portabas de arrendatario? No, ¿Pagando puntualmente o no? Pagaba, ¿Cuándo te pagan a 30? ¿Qué así cuando no le pagan a 30? Yo pienso que todos se atrasan, sobre todo acá que somos un poco malos para las fechas, para las horas. A última hora. Claro, pero el desempeño, pero hay gente que de repente pasa por momentos difíciles. Claro. Chuta, y realmente estáis viviendo una cosa que no es problema que un negocio tuyo te esté dando menos porque el buen fresco no te paga. No tenís para vivir. Sí, claro, pero también tiene mucho lo que dice Antonella, y es que a veces las personas por tratar de mantener un estatus... Claro, no todas, pero en general. No alcanza, te quieres arropar más arriba de donde te llega la frazada. Está bonita eso, me gustó. Es que muy simbólico. Muy filosófico. Oiga, los quiero invitar a la próxima pregunta de la gente. Yo me quería tapar hace un día. Claro, ahí en la calle, hasta acá no es. Vamos a ver. Hay que hacer reparaciones en el departamento que yo arriendo. ¿Puedo descontar de la plata que yo mensualmente le pago al dueño? Buena pregunta, lo conversamos la semana pasada, podemos profundizarlo en este tema. Sí, podemos descontarlo. Acuérdense que las obligaciones del arrendatario son solamente lo que llama la ley las reparaciones locatarias. ¿Qué es las reparaciones locatarias? Las que son necesarias para vivir, en el fondo, las que no implican una reestructuración de la casa. O sea, si yo quiero hacer una ampliación, eso efectivamente no lo puedo ni descontar, ni la puedo hacer sin la autorización del dueño. ¿Pero uno puede hacer una ampliación si es arrendatario? No. Por eso, si yo quisiera... está hablando de descontar. No. Si yo quisiera hacer una ampliación, eso no es descontable, ni siquiera lo puedo hacer sin la autorización del dueño. Eso es lo que quiero decir. Pero si, por ejemplo, tengo que arreglar el calefón, tengo que arreglar las llaves del baño, efectivamente lo puedo hacer a cuenta del arriendo. Pero lo tienes que notificar primero, ¿no? Le tengo que avisar. O sea,
Entendamos que estamos en relaciones entre humanos, tengamos el llamado es a tengamos el respeto mínimo, la comunicación mínima. Lo que decía Remigio, puede ser efectivamente que uno no tiene plata, pero siempre hemos llamado a que si uno no tiene o tiene algún problema, enfrente, pide plazo. En el fondo no es llegar y desaparecer, no estoy, no pago y me da lo mismo, porque también, aun cuando sea la segunda casa de la otra persona, es también quizás su fuente de ingreso. Entonces, en el fondo la conversación es re importante, pero contestando la pregunta, sí podría descontar del arriendo los arreglos que yo haya hecho en la casa, pero los arrendos locatarios, en el fondo los arreglos que son necesarios para la vida normal de una familia. Oye, en estos tiempos siempre hay que dejar constancia constancia escrita. Si se trató de comunicar con su arrendador para avisarle, oye, se dañó el inodoro, tengo un problema con el inodoro, tengo que llamar al gaffiter o lo que sea, y no se pudo comunicar y no pudo avisar a tiempo, que quede la constancia a través de un correo electrónico para que después nadie le pueda meter un problema. El correo electrónico es muy bueno. Eso es súper importante, y lo que yo también aconsejo es también tener un presupuesto. En el fondo no llegar y hacer un golpe de estado y decir, ¿sabes qué? Gasté 300.000 pesos, así que lo voy a descontar en 6 meses de arriendo. Sino hacer un presupuesto, mira, esto vale más o menos esto, cómo lo descontamos, cómo lo pagamos. Perfecto. Para que también tener el respaldo de que uno no... Tenemos otra pregunta, Ale, vamos a verla. Yo arriendo una casa y el dueño me la está pidiendo en 20 días más. ¿Puedo exigir que se cumpla el contrato si vence el próximo año? Pidiendo 20 días más. Yo arriendo una casa y el dueño me está pidiendo para 20 días más. ¿Puedo exigir que se cumpla el contrato si es que vence el próximo año? Sí, puedo exigir que se cumpla el contrato. Si el contrato tiene un plazo, efectivamente se tienen que respetar al menos el contrato y los tiempos de aviso para salir de la casa. Acuérdense, lo conversamos la semana pasada, que tengo 2 meses para salir de la casa y 1 mes por año que haya vivido en ella, con un tope de 6 meses. Si yo viví 10 años, igual el tope son 6 meses. No puedo llegar y exigirme que me vaya inmediatamente. Eso es como también un poco la protección para el arrendatario, que debe tener un tiempo para buscar un lugar a donde irse. Perfecto, vamos con otra pregunta. Así. Arrendé mi casa y los habitantes dejaron una deuda comercial. ¿Qué puedo hacer? ¿Escuchó? Arrendé mi casa y los habitantes se fueron dejando una deuda comercial. ¿Qué puedo hacer? Esa es, ¿no es cierto? Sí. Es que entre... Ya dice, arrendé mi casa y los habitantes se fueron dejando una deuda comercial. ¿Qué puedo hacer yo? Existe también un juicio para cobrar esa deuda comercial. El punto es encontrar a los arrendatarios. Lo que tiene que hacer es hacer un juicio en materia civil y con la cuenta y con el contrato de arriendo notificar al arrendatario según el domicilio que tenía en el contrato. Esto, a ver, en la práctica existe la posibilidad de hacerlo, pero en la práctica es muy difícil porque probablemente si el arrendatario se fue, no tenemos idea dónde va a estar, el domicilio que tenía antes ya no es el que tiene ahora. Pero existen las acciones judiciales como para el cobro de esas cuentas impagas. Lo que tú puedes pagar solamente a través de tener un respaldo de un documento, y eso no se usa en lo que cuando tú arriendas. O sea, si tú me arriendas por 1 año un departamento, me pasas 12 cheques por el valor y yo te voy cobrando 1 al mes, si tú te vas antes, siempre va a estar ese documento para poder cobrar. Pero se usa esto de prepagar, de tirar los cheques durante un año. Pero tampoco se firma una letra tampoco. No, a ver, normalmente el canon de arriendos va venciendo mes a mes. Uno puede efectivamente dejar un cheque, pero la figura del cheque es bien especial, porque la figura del cheque no necesariamente está relacionada con el contrato que da origen al pago con ese cheque, salvo que esté estipulado en el contrato. Si usted va a dejar los cheques para pagar en el futuro, lo que tiene que hacer es en el contrato mismo individualizar los cheques, para que si se termina el contrato, al mismo tiempo pueda dejar sin efecto el pago de los cheques que no se cobraron. Pero para eso tienen que estar los cheques individualizados en el contrato de arriendo y decir que son para el pago de la mensualidad o del canon de arriendo. Alejandra, Elizabeth Iribarren nos pregunta desde Antofagasta lo siguiente. Tengo un departamento cedido a mi expareja con el fin de que el fin de semana mis hijos puedan quedarse allí cómodamente. Él ahora va a renunciar a la paternidad. ¿Cómo le quitó el departamento? No tenemos ni siquiera contrato ni nada escrito, solo tengo la escritura a mi nombre. A ver, quisiera entender porque él va a renunciar a la paternidad, primera cosa. Eso Elizabeth ya no... El otro renuncia a la paternidad y se queda en el departamento. Existe una figura legal que se llama el comodato precario, que el comodato precario significa que alguien deja que otra persona viva por una mera liberalidad, dice la ley, en el fondo porque dejó que viva nomás. Y existe entonces ese juicio que se llama comodato precario para que salga de la casa, que es mucho más rápido de hecho que un juicio de arriendo. Entonces lo que tiene que hacer Elizabeth
es si él renuncia a la paternidad, esta cosa muy rara, inmediatamente que renuncia a la paternidad y demandarlo por comodato precario para que él salga de la casa y le devuelvan el departamento acreditando que ella es la dueña de ese comodato precario. En la calle más preguntas de nuestro público. Vamos a verla. El dueño de la casa que arriendo tiene deudas y vinieron a embargar mis cosas. ¿Qué debo hacer? Uy, el dueño de la casa que arriendo tiene deudas y vinieron a embargar mis cosas. Eso lo que tiene que hacer es ir al juicio donde le están embargando las cosas al dueño de la casa con lo que se llama una tercería. Pero ya va, no le están embargando las cosas al dueño de la casa, no, están embargando al arrendatario. Al joven diablo. Va al juicio, se hace parte de este juicio a través de una tercería. En esa tercería dice que puede ser de dominio si es que tiene las boletas y las facturas de las cosas que compró. Tiene las boletas pero si y no las las facturas tiene, de las cosas que compré. no, pero si no las tiene, existe lo que se llama la tercería de posesión. Lo que tiene que acreditar es que con el contrato de arriendo demostrar que él no es la Juanito Pérez, sino que es otra persona y que él está arrendando esa casa y que por lo tanto las cosas que están en esa casa le pertenecen al arrendatario y no a él. Y el embargo va a quedar sin efecto inmediatamente después de que haya un pequeño juicio. Aquí hay un error ahí, claro. Otra pregunta del público, mi querida. Ahí está. Quiero arrendar el estacionamiento de mi departamento, pero el reglamento interno no lo permite. ¿Qué pasa si lo hago? O sea, en el fondo él quiere arrendar su estacionamiento porque seguramente él no tiene auto. Eso es lo que yo entiendo. Sí, y que se da no se le permite. ¿Qué pasa ahí? Se da harto en algunos sectores, sobre todo en el centro, que los arrendatarios, los dueños arrendatarios arrienden sobre todo por el día mientras no están. Sí, ahí se hacen sus buenas lucas. Se hacen sus buenas lucas. Ahora, si el reglamento de propiedad lo prohíbe, tengo que hacer el llamado a que respete el reglamento de propiedad. Porque además debe tener alguna sanción si no lo hace. Es decir, si todos los propietarios se pusieron de acuerdo en algo, no lo puedes arrendar lamentablemente porque tú suscribes, en el fondo aceptas el reglamento de propiedad. Porque además se hace por seguridad, o sea, tú puedes ser el estacionamiento que le corresponde a tu departamento dentro del edificio, pero si tú se lo arriendas a un desconocido, estás haciendo que gente extraña un acuerdo en común, pero yo creo que prima lo que es el derecho a propiedad. O sea, yo creo que no. Claro. No, porque al momento que tú suscribes o arriendas un departamento donde existe un... lo que pasa es que normalmente los chilenos hacemos las cosas bien a medias, pero uno debería arrendar un departamento y pedir por favor el reglamento de propiedad. Estoy de acuerdo porque puede haber que haya... ¿Qué querés? No argentino, ya le digo a los... Bueno, los argentinos y los chilenos de repente lo hacen todo a medias. Y uno debería leer el reglamento de propiedad porque pueden prohibir la tenencia de animales, pueden prohibir una serie de cosas que uno no está de acuerdo. Y cuando uno arrienda un departamento, estás también aceptando el reglamento de copropiedad. Por lo tanto, no puedes después venir a decir, oye, ¿sabes que lo siento? Me importa mucho, yo lo arriendo. Oye, y él dice, ¿qué pasa si lo hago igual? ¿Qué le pasaría si lo hago igual? Seguramente el reglamento de copropiedad tiene incluida una sanción. Y si no la hay, puede incurrir en multas que le aplique la administración del edificio. Vamos a ir nosotros a otra pregunta antes que nos multen también, porque nos tenemos que apurar. Quiero arrendar una casa y me piden pagar 2 meses por adelantado más un mes de garantía. ¿Lo pueden hacer? Quiero arrendar una casa, me están pidiendo 2 meses y garantía, o sea, son 3 pagos casi. A ver, de que lo pueden hacer, lo pueden hacer. No hay ninguna norma legal que impida o que obligue a que lo que se pague sea solamente un mes de garantía. Esta es la libertad de los acuerdos, en el fondo. Ahora, si está también en quien quiera aceptar esas condiciones. No está tampoco obligado a aceptar que le obliguen a pagar 3 meses de una sola vez. ¿Pero es legal exigir eso? ¿Es válido? Sí. Es válido. Si hay alguien que lo acepta, es válido. Lo que pasa es que puede ser injusto o no. Eso ya, la ley no siempre es justa, de hecho, Antonella, lamentablemente. Ni la vida ni la justicia es tan justa. Oye, tenemos otra pregunta del público. Muy buen día, dice, quisiera saber qué puedo hacer si tengo unos arrendatarios que me deben varios meses de arriendo, hicieron convenio de luz y agua sin mi permiso y lo peor es que no firmamos un contrato de arriendo. Error. Error de ¿Cómo los puedo sacar de mi casa? Gracias, necesito ayuda urgente, Eliana. Bueno, si no hay contrato de arriendo, puede estar también la figura del comodato precario que hablábamos antes. O a través de... Es que es re importante y yo llamo, en este caso ya no hay nada que hacer, pero hagamos un contrato en la notaría, cerremos todas las cosas y pongámonos en todas las posibilidades de un contrato de arriendo. Pero en tu caso, lo que puedes hacer es iniciar un juicio de arriendo para sacarlos a través de un comodato precario, que es este como préstamo de uso, que quizás puede ser más rápido y con los antecedentes de que ellos incluso negociaron para que paguen
no los arriendos, sino solamente los gastos de luz o agua, porque el comodato precario implica la gratuidad del uso de la cosa. Tenemos otra pregunta. Del asunto. Otra pregunta. A mi arrendador le van a rematar la casa que yo le estoy arrendando. ¿Cuánto tiempo tengo para dejar la casa? A ver, aquí hay que distinguir, porque normalmente los arriendos no se inscriben en el conservador de bienes raíces. Si el arriendo está inscrito al margen de la escritura de dominio en el conservador de bienes raíces, cualquier persona tiene que respetar ese arriendo hasta que ese arriendo termine. Como el 99,9% de los chilenos no hacemos eso, tenemos que negociar con la persona que va a comprar la casa en el remate para que me dé el plazo que me establece la ley para salir de la casa. Sí, pues. Chan. Bueno, vamos a otra pregunta entonces. Bueno. Sí, pues ¿para qué nos vamos a hacer? Hay otra pregunta. Hay preguntas en el aire. En el aire hay preguntas. En el espacio. Porque parece que se nos acabaron las preguntas del público. Pero yo quiero... sí, ya las habíamos hecho todas. ¿Tú tienes alguna pregunta, señor Remedios? No, porque... Con respecto, por ejemplo, te voy a tirar una... clara la cuestión. Ah, yo te quiero preguntar algo. ¿Tú tienes algún problema estructural de cañería, etcétera? Tengo las cañerías. No. Estoy hablando de tu lugar donde arriendas, donde se te echan a perder, se te tapa la cañería, ponte tú. Claro. ¿Qué es lo que haces tú acto seguido? A ver si está correcto. Las destapo. No, pero va donde el arrendatario, claro, el arrendador no se me comúnmente sí, claro, uno tiene que hacer un arreglo, que se comunica con el dueño y le dice, tengo que hacer este arreglo. ¿Y quién lo paga? No se descuenta del arriendo. Y eso es correcto, ¿no? Muy bien, Remigio. Sí. Ha aprendido la lección. Muy bien. Oye, con respecto a eso tenemos una pregunta del público. Justamente, mira, dice, hola, quisiera saber sobre el tema de las reparaciones de un lugar en el que arriendo. Porque yo tengo entendido que las reparaciones de desgasto de uso, como son costos del arrendador, por ejemplo, alguna cañería, ¿por qué dicen que se puede descontar del arriendo? Porque al ser gasto del arrendador, el arrendador está asumiendo ese costo. Si yo tengo que pagar de arriendo 100.000 pesos y el costo de arreglar la cañería son 50, y yo finalmente le pago al arrendador solo 50, el arrendador está asumiendo el costo en forma indirecta, en el fondo, porque yo igual estoy pagándolo, pero lo voy a descontar del arriendo, así que finalmente es igual que lo pague el arrendador. Ya, perfecto. ¿Ya? Oye, lo último que no queremos dejar pasar, dice el diario de las últimas noticias, debuta el DICOM para los que arriendan viviendas, es decir, una suerte de lista negra para aquellos arrendatarios que no cumplieron sus compromisos a tiempo y se ven sancionados de esta forma. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a esta? A ver, esta especie de DICOM es una idea que ya funciona muy bien en Estados Unidos y en España, que es un listado donde ¿cómo funciona? Si yo tengo una propiedad y arriendo, tengo que ponerle en la cláusula, una cláusula al contrato de arriendo donde dice que el arrendatario me autoriza a inscribirme en el listado de DICOM, ¿ya? Necesariamente estos contratos tienen que ser hechos en una notaría, ¿ya? Y el arrendatario tiene que autorizar la inclusión de mi nombre y de mi calidad de arrendatario en este listado. ¿No? Ya, pero ¿de qué plazo de deuda estamos hablando? Porque no puede ser que se te retrasa un mes en la lista. A los 30 días está autorizado el arrendador. Ok, con 3 meses de retraso entonces en la lista. 30 días. Con un mes está autorizado para poner en el listado. Escucha, como mucho. Oye, ¿Quién inventó esto? No sé, pero el DICOM no era que te lo habían sacado el DICOM, ahora lo ponen. Es un resguardo para los arrendadores. Para el arrendador. De saber con quién estáis tratando. Y también en Estados Unidos y en España ha tenido un efecto para los arrendatarios cumplidores. Porque en el fondo, si tú puedes demostrar que no has aparecido nunca en este listado, muchas veces estás en una posibilidad de negociar el contrato de una forma distinta. No te exigen aval, no te exigen 2 meses de arriendo y 1 mes de garantía. Claro. En el fondo, también sirve a la larga. Ahora, yo también considero que al mes es muy poco tiempo. Muy poco. Sí, Remigio, en todo caso, el DICOM es un nombre figurado para esto, porque se llama Data Rent. Se llama Data Rent. Ingresa a la página www.datarrenta.cl. Perfecto. Bueno, justamente también sale en el diario, también muy feliz Luli con todo este asunto porque ella tiene 5 departamentos que arrienda. Ella tiene que saber con quién está tratando. Queremos agradecer. Todo cachete. Ale,